más importante del país. Vamos a darle la bienvenida al doctor en Ciencias Sociales, Miguel Ángel Falcón, ¿sí? Ciencias Filosóficas, perdón. Vamos a hablar algo muy bueno que nos tendría que involucrar a todos, porque yo creo que el tema de la política últimamente se tienen que involucrar, tenemos que saber para qué sirve, qué es y cómo estamos hoy en día con la política. Pero bueno, vamos a hablar de filosofía y política, claves para repensar la democracia. Profe, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Buenos días, bien, todo bien. ¿Qué tal ese mate, profe? Está buenísimo. ¿Le gustó? Mate amargo siempre. Tranquilo, sin ninguna... No, mate, así. El mate se toma amargo. Así se toma. Así. Muy bien, para vos. Allá están, ustedes dos. Ahí los estoy mirando, mirá. ¿Escucharon? Doctor en filosofía. Mate amargo. Nada, mentira. Profe, ¿cómo anda? ¿Qué tal la semanita? ¿Todo tranquilo? Sí, un poco. Ahí, viste, siempre uno hace cosas y ayer un día complicado, un día sin agua. ¿No tenía agua? No, viste, con una rotura y En una... Sí. quería traerlo de siempre, algunas cositas para... Viste que uno va a la casa y es feo ya con la mano vacía. Nah, Pero bueno, ayer estuve sin agua y tengo algunos pendientes, así que el viernes ¿viene volverá? hay sorpresa para el viernes. Muy bien, bien, bien. ¿Cómo nos mima el profe, no? ¿Con el mate crees que salga? Bueno, Anto también ya se está preparando el desayuno. No, mira, ya fueron 3 sobrecitos. Dos. Bueno, está bien. Profe, filosofía y política, ¿qué temas, no? Que tal vez nosotros decimos, che, no sé nada de esto, pero involuntariamente o inconscientemente la filosofía y la política está permanentemente en nuestras vidas. Mira, los primeros filósofos de la antigua Grecia todos eran políticos. Vamos a partir que, por ejemplo, el concepto de democracia nace en Grecia. Por lo tanto, toda la estructura, ¿no?, de la política, tal como de alguna manera nosotros la conocemos hoy, nace justamente ahí, ¿no? En esa Grecia antigua, donde había que estructurar un sistema de organización social que respondiera a los intereses de esa aristocracia griega, ¿no? De ahí nace el término de la democracia, ¿no? Demos, pueblo, kretos, el poder, o sea, el poder del pueblo, pero teniendo en cuenta que en esa antigua Grecia el pueblo no es el concepto que nosotros tenemos hoy. El concepto antiguo de pueblo no incluía ni a los esclavos, que eran cientos de millones, ni a las mujeres, que no votaban, y a los extranjeros tampoco. Por tanto, esa estructuración política de la democracia era solamente para la aristocracia griega, ¿no? Eran los que votaban, los que elegían. Por tanto, la democracia ya nace renga, digamos de alguna manera, con alguna... No completa. Incompleta. Era la democracia griega, pero bueno, no como nosotros la conocemos. Y bueno, después esas estructuraciones fueron cambiando, ya después en el Imperio Romano que impuso otra forma de estructuración social y política a partir del poder del imperio. Después aparece... Qué fuerte, ¿no? Para arrancar, teniendo esos dos modelos. Sí, bueno, es que el pensamiento de Roma también era, del Imperio Romano era otro. Claro. Que es muy parecido también al concepto de expansión chino, por ejemplo, el Imperio Chino. En esa época, esas sociedades se componían de otras estructuras que eran la figura principal. Sí. Tenemos, por ejemplo, China como imperio, tenemos también el Imperio Romano, que habíamos hablado. Los egipcios, por ejemplo, también tienen una estructura que es bastante parecida a la que teníamos en América precolombina con mayas, aztecas, incas, por ejemplo. Sí. Y después, bueno, viene un proceso que acumula todo el poder en una institución, que es la época que generalmente nosotros conocemos como la época medieval, donde las estructuras políticas se centran solamente en una concepción de la institucionalidad católica. O sea, quien organiza... Ahí entra el catolicismo, no, mucho sí, antes. Sí, no. A ver,
la institución católica hay que ubicarse, o sea, hay un momento en la historia Sí. el año cero, ¿no? Roma, como imperio, estaba en una crisis total. Las enseñanzas, yo le digo a mi estudiante, yo creo o sea, hay un tipo que, Jesús de Nazaret, que puede haber existido o no, Sí. pero un tipo que se enfrenta de alguna manera al poder del Imperio Romano, ¿no? Si vos sacás la parte, y, ojo, esto le digo yo a mis estudiantes, ¿no? Si vos sacás de las parábolas el contenido religioso, vos te encontrás un tipo que multiplica panes y peces, o sea, para darle a gente que no tenía de comer, o que se enfrenta a los mercaderes, o la famosa, primero entra un hilo por el hueco de una aguja, o sea, un camello por el hueco de una aguja, que un rico. O sea, hay una posición, ¿no? Y Jesús de Nazaret rompe un esquema de dominación que ya lo había roto antes Espartaco, por ejemplo, Sí. con nuestra historia de Espartaco, que rompe todo un sistema de dominación. Por eso Jesús de Nazaret se vuelve un tipo tan peligroso para el Imperio Romano. Claro. Y bueno, yo también le digo a mis estudiantes, Jesús de Nazaret no murió ni de un ataque al corazón, no hubo un accidente de camello, no, fue asesinado en la cruz, en la crucificación, que es un método de tortura y de muerte que tenía el Imperio Romano, que 300 años antes ya se practicaba, por ejemplo, con Espartaco también. Ah, mira vos. ¿Entiendes? El ejército de Espartaco fue todo crucificado, desde Roma hasta Capua, Claro. ¿no? Entonces, yo le digo a mis estudiantes, Jesús fue un tipo que fue asesinado. O sea, en la cruz lo asesinaron, no murió. Y las enseñanzas de Jesús levantan un movimiento que es lo que se conoce como el cristianismo, ¿no? Que generan toda una enseñanza de cambio de época. El Imperio Romano, en una crisis total y en una división del imperio, Sí. en Occidente y Oriente, el último de los César, viendo una crisis económica y social y política del imperio muy compleja, ya la gente no creía en los dioses romanos, Claro. ¿no? Que sustituyeron en la invasión a los dioses griegos, por ejemplo, sustitución de esa parte de la teología. La gente sigue una idea que es el cristianismo como concepto, y bueno, y entonces aparece, y el último César instaura como religión oficial del Imperio Romano la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, partiendo de que Cristo inclusive no era o sea, era israelita. Claro. O sea, pero bueno, todo era Roma. Exacto. Entonces, y ahí aparece la institucionalidad, o sea, ya una religión institucional, como es la religión católica, y todo el avance que bueno que tiene hasta el día de hoy. Profe, haciendo este recorrido un poco histórico, ¿no? Por el imperio y demás, la filosofía analiza distintos conceptos que forman parte de lo que es la política y la democracia, como la justicia, también como los derechos y demás. ¿Por qué es importante conocer, digamos, estos conceptos a la hora de formarnos como sujetos políticos? Mirá, iba a llegar ahí para llegar, por ejemplo, que es justamente con la Revolución Francesa, Sí. donde se asume el fin de una monarquía y aparece esta estructura de democracia moderna como la conocemos hoy, con los tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y aparece entonces una figura como el Estado, como regulador de esa sociedad, ¿no? Y nosotros tenemos como carencia, o sea, como carencia en contexto social, que no tenemos en gran medida, y es una deficiencia que tiene, yo pienso que en toda América Latina, una deficiencia de esa cultura de entender qué es el Estado, qué es la política, qué es la ideología, qué son los partidos políticos, ¿no? Y entonces generalmente nosotros
entendemos la democracia como que podemos votar y ya, ¿no? Y ayer justo hablaba con algunos estudiantes que estábamos hablando de algunas cosas, y yo le decía, mira, el problema es que nosotros no tenemos conciencia de que ese voto, que es lo que nosotros conocemos como democracia, ¿no? Sí. Que viene, ya te expliqué, de la antigua Grecia, y entender, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos ejercicio del voto, nosotros, de hecho, entendemos que la democracia es ir a votar, ¿no? Entonces, no somos... Celebremos la democracia. Porque ir vamos a votar. Claro. Sí, sí. El tema radica en otro elemento que para mí es esencial y que no lo conocemos, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a votar y elegimos senadores y diputados, ¿no? Primero tenemos que entender que senadores y diputados son empleados nuestros. Ese es el primer elemento. Y no Sí. tenemos claro o no sabemos que esos diputados y esos senadores que nosotros los elegimos son empleados nuestros. Porque nosotros delegamos con nuestro voto Lo que a hace. una persona que nos represente en ese poder, Sí. ¿no? Entonces, hoy la democracia se estructura un poder legislativo, que son los que arman las leyes, las proponen, las legalizan, etc. O sea, las preparan. Un poder judicial que es el que hace cumplir esas leyes, y un poder político que es el que las lleva a cabo. Entonces, cuando nosotros hacemos el ejercicio del voto, nosotros lo que no tenemos conciencia clara es justamente de que nosotros estamos eligiendo a alguien que nos debe representar. Y digo que nos debe porque generalmente no nos representa. Sí. Y entonces tenemos una escasez de esa cultura política de entender que la democracia no es ir a votar, ¿no? Que la democracia es la elección de una persona que nosotros le entregamos un poder para que nos represente. Y que generalmente esa representación queda alejada de la intención justamente del voto. Entonces la democracia no es solamente ir a votar, sino cómo votamos, en qué momento votamos y a quién elegimos para votar. Profe, me gusta que trajo los libros de Foucault. Vamos a hablar un poquito de Foucault, las relaciones de poder y todo eso. En realidad, Sí. estaba pensando, ¿no? Que si cada vez que me inviten y pueda venir. ¿Recomendarnos un libro? Exacto. Entonces Qué dije, lindo, bien, me bueno, gusta según las temáticas, puedo recomendar algunos libros, o sea, para que por ahí tengan una noción, ¿no? Y entonces, bueno, y justamente son dos textos, Sí. que uno es La inquietud de la verdad y el otro es El poder, una bestia magnífica. Son dos textos que de alguna manera, o sea, uno trata justamente el tema. Permiso, ¿eh? Sí, todo Sí. suyo. Este me gusta, a ver. El poder, una bestia magnífica. Ese es un texto que refleja, el que más se conoce es Vigilar y Castigar, ¿no? Sí. O sea, es el que más se habla. Pero este habla específicamente de cómo se estructura el poder, ¿no? Y que es un tema interesante porque Foucault empieza a trabajar la problemática del poder en todos los ámbitos de la existencia humana, ¿no? Entonces, no solo se habla del poder como un elemento, por ejemplo, político, sino también el poder en las relaciones de pareja, el poder en las relaciones de la clínica, por ejemplo, el poder en los sistemas penitenciarios, o sea, el poder, ¿no? Resumido de alguna manera, todo aquel que tiene la posibilidad o una cuota de poder tiene una dominación sobre otro. O sea, él lo plantea como algo, no que se posee, sino que se construye en relación con otros, como una red, ¿no? Algo así. El poder el poder es una construcción. Bien. Es una construcción que está en todos los niveles. En toda la existencia humana hay poder, ¿no? Y esa cuota de poder es la que le permite en cierto momento exponer sobre otra persona, ¿no? Vos lo buscás, por ejemplo,
a vos que te gustan todos estos temas del amor y las relaciones de pareja, es una relación de pareja es una relación de poder, Sí. ¿no? O sea, vos, cuando estás con una persona, vos le entregás a esa persona un poder. No poder. El poder de decir, vos sabés dónde me haces daño. Cuando vos usás ese poder en contra mío, entonces ahí es cuando esa relación se rompe. Mientras vos no uses ese poder porque sabés que me haces daño ahí, y es una relación de poder que plantea Foucault, por ejemplo, en la historia de la sexualidad, que son 3 tomos, por ejemplo. Entonces, Siempre son irregulares las relaciones de poder, siempre hay uno que tiene más poder sobre el otro. siempre hay alguien que tiene el poder. El tema está en cómo haces uso del poder. Y ahí está la otra gran diferencia. O sea, todos tenemos poder. Todos de alguna manera tenemos una cuota de poder. Ya sea en términos institucionales, en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, en términos personales. Ahora, el tema está en cómo hacemos uso de ese poder. O no hacemos uso de ese poder, ¿no? Y ahí está ya el tema muy personal, ¿no? Si yo tengo una cuota de poder y la uso en el beneficio propio, entonces caemos en una problemática un poco más compleja, ¿no? Que de alguna manera generalmente se asocia el poder a lo que veníamos hablando de la cuestión política, ¿no? No es menos cierto que la política es un instrumento de poder, y de mucho poder. Entonces, cuando la política tiene ese poder como concepto y lo aplica en beneficio propio, entonces caemos en lo que históricamente hemos vivido en América Latina, en muchos procesos de desviación, corrupción, dictaduras militares, un montón de cosas, porque el poder te permite hacer eso. Cuando no haces uso de ese poder, entonces esas relaciones cambian, pero está en dependencia del uso que uno le dé. Y nosotros ejercemos poder con el voto. ¿Tenemos ese poder o no? Tenemos ese poder, pero no lo sabemos. Y ahí está el quid de la cuestión, ¿no? O sea, yo reitero, cuando yo elijo a alguien, le estoy dando un poder. O sea, por eso sea, a la persona que yo elijo es mi empleado. O sea, ese diputado nacional, ese senador, es mi empleado. ¿Por qué? Porque yo lo estoy eligiendo a él para que me represente. Yo necesito, como comunidad, como sociedad, que se aplique una ley o hacer una ley que me permita a mí, y vos tenés la obligación de ir a ese lugar, armar ese proyecto de ley y discutirlo. Sí. Porque yo te elegí a vos. ¿Qué pasa con el que siempre lo he dicho? La política y el ejercicio de la política es y debería ser un ejercicio de bien público. ¿En qué sentido? Muy fácil. O sea, si vos entrás al concepto de la política y es para el bien público, y no tengo por qué pagarte un salario, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es el ejercicio público. Vos me estás eligiendo a mí por algo, ¿no? Y saquemos y analicemos, exceptuando 1, 2 casos, 3 casos, búscame un diputado o un senador, pero yo no estoy hablando de la Argentina, estoy hablando En el mundo. en América Latina. Ah, en América Latina. Búscame un diputado, un senador, por ejemplo, que, no sé, que salga, no sé, por decirte, o sea, no hay una relación directa entre lo que yo voto para que me elija y la persona a la cual yo elijo que me represente. O sea, es muy difícil encontrar una Cámara de Diputados que el 60% venga de las clases más pobres, por ejemplo. Hace un análisis clasista de la sociedad argentina, por ejemplo. Entonces, y llama la atención que generalmente las discusiones que se dan en el ejercicio del voto o la representación de diputados o senadores
cuando vos los analizás, no corresponden a una realidad que realmente se vive. Es como que yo como doctor de filosofía, o como licenciado, como lo que fuese, hable en nombre de la ignorancia o del analfabetismo. Yo no puedo hablar en nombre de las personas que no saben leer y escribir. Claro. Entonces, vos no podés hablar de pobreza o de indigencia cuando vos tenés un salario que cuatriplica, quintuplica un salario mínimo. Entonces, esa correlación entre política, economía, porque además vemos también la política como un concepto aislado. La política es política, economía y jurisprudencia. O sea, son tres elementos que vos no podés separar. Sí. ¿No? Metodológicamente vos podés separarlo, pero cuando vos haces un análisis social, vos te encontrás que esos tres elementos están juntos: política, jurisprudencia y economía, porque además trabajan de alguna manera todas juntas. Entonces, el político debe tener vocación pública. Entonces, ¿por qué no empezar a pensar en una política sin remuneración económica? Por ejemplo, que sea por vocación. porque es que la política es vocación. Y ahí está, creo que la palabra más clara. O sea, hay que tener vocación para la política porque es el ejercicio de voy a representar a la gente. Entonces, es como dice una canción, ¿no? Desde una mesa repleta, cualquiera decide aplaudir la caravana en harapo de todos los hombres. Profe, últimas dos consultitas porque se nos pasó volando el tiempo. Ujú. Consulta, con los temas de hoy en día en la actualidad, que se habla de coimas, de corrupción con gobiernos anteriores, expresidentes, presidentes condenados, procesados históricamente en la Argentina, en el mundo, en América Latina obviamente. ¿La corrupción en la política siempre existió? ¿Es lo nuevo? ¿Cómo podemos definir a esto? Ayer justo hablaba con alguien y le decía, mirá, la corrupción es hija del poder. O sea, la persona que no tiene poder no tiene manera, o sea, en estos términos no hay manera, ¿no? Sí. O sea, si yo no tengo un recurso, si yo no tengo un poder para manejar, yo no hay manera que... Entonces, y la corrupción existe en el mundo entero, ¿no? Vivimos un mundo muy complejo y la corrupción atraviesa cualquier nivel. ¿Cuál es el problema? Que en América Latina la corrupción es mucho más impune, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo pongo siempre el ejemplo, en los Panama Papers, primer ministro, no recuerdo de qué país era, aparece el nombre y el tipo automáticamente renuncia. Acá aparece todo el mundo y todo el mundo sigue, ¿no? Sí. Y es triste, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, viste que en la actualidad nacional se está dando este quilombo de las coimas sí, ¿no? del laboratorio suizo-argentino. Y vos decís, bueno, no sé, te pongo un ejemplo hipotético. Yo planifico hacer una ruta, no sé, de aquí a Ayala, por poner un nombre que estoy viendo por allá. Y la planifico hoy y esa ruta me sale, no sé, 10 millones, me parece, ¿no? En 15 años la ruta no se ha terminado y ya no vale 10 millones, vale 60. Siempre hay una matriz de corrupción. Sí. Ahora, yo no digo que no cobre vida humana, pero hoy estamos viendo en el contexto nacional, por ejemplo, que ya que la corrupción no solo está o en la construcción o un elemento, sino en el juego de la vida humana. Por ejemplo, o sea, en asistencia disculpa, a personas discapacitadas, a medicamentos de personas con enfermedades oncológicas. O sea, que el valor humano, o lo que debe representar el valor humano para alguien que yo voté Sí, y me represente, no existe. me decepciona, me devalúa. Y pasa justamente por eso, porque
no conocemos y no tenemos de alguna manera una información o una cultura que no tiene que ser filosófica. Solamente a mí me llama la atención, ¿no?, la escasez de educación cívica. O sea, nuestros jóvenes no conocen la Constitución. La ley de leyes, cualquier persona lo primero que tiene que saber es qué puedo hacer y qué no puedo hacer. No se conoce la Constitución. O sea, y salí a hacer una encuesta que no tienes que ser ni estudiante de derecho, no. Porque la primera cosa que uno debe tener en mano para saber es esa, la ley de leyes y la Constitución. Y la gente no conoce la Constitución, no tiene los derechos, no los conocen, entonces todas esas cosas influyen. Muy bien. Anto, última consulta para el profe. Última pregunta para el profe. Yo le quería consultar sobre si él cree, esta es una opinión personal, si sigue existiendo la política partidaria o ahora es costo-beneficio. Mira, los partidos se estructuran por ideologías políticas, ¿no? Y no está mal que las personas tengan determinada ideología política, ¿no? Y de hecho, siempre existieron las ideologías. Personas que piensan de una manera y piensan de otra. Ahora, una cosa es tener una ideología política y otra cosa, lo que me planteaste, o sea, hacer de la política un mero negocio personal, que es otra cosa, ¿no? Por eso decía, la política aún es de vocación pública, ¿no? O sea, puede ser que ideológicamente vos y yo no estemos de acuerdo en algo, pero lo que no puede pasar, ¿no?, o lo que debería pasar, es que puede ser que vos y yo ideológicamente no tengamos los mismos criterios, pero que los dos trabajemos en función, por ejemplo, de un objetivo común. De un objetivo común, porque al final, ¿no?, la gobernabilidad es eso, ¿no? La creación de instituciones por el bien común del funcionamiento de un Estado. Que el Estado está compuesto por el territorio, las personas, la gobernabilidad, el Estado de Derecho. Entonces, vos y yo políticamente no pensar políticamente igual, ideológicamente igual. Ahora, lo que no puede pasar es que algo que sea como estructuración de beneficio, porque a vos te votaron gente y a mí también, y debemos trabajar porque esa gente que nos votaron, ¿no?, se estructuren y piensen y vivan en un Estado donde le garantice el bienestar, porque el Estado es eso, garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Ahora, cuando ya yo uso la política como concepto de beneficio, pasa, para que entienda, vos tenés 4 años, implementas determinadas políticas públicas. A los 4 años, creyendo que la democracia es solamente la alternancia, vienes vos con otro signo político y a lo mejor en todos 4 años se hicieron 20 cosas bien y 30 mal. Y vos venís con otro signo político y no importa si hay 20 cosas bien, Proceso, vos quitas claro. todo por un problema de todo. concepto político, bueno, esto se va todo y vos empezás. A los 4 años viene otro signo político, Juan, Esa es la historia y entonces de la dice, historia de no, Argentina. entonces, ¿qué pasa? Que empiezan, atraviesa ciclo donde no se concreta absolutamente nada. O sea, no hay una política pública que responda a educación, salud, seguridad, deporte, arte. O sea, por ejemplo, yo decía filosofía, o sea, hay un desconocimiento y el conocimiento de la política es arte. O sea, porque está el arte de la política. Claro. O sea, saber entenderla, saber interpretarla y saber ejecutarla es una obra de arte, del arte de la política. Entonces, a veces vamos a partir que nosotros tenemos, y ahí esto sí, yo siempre digo, esto es a título personal y me responsabilizo. Nosotros lamentablemente tenemos representantes del pueblo que no saben leer, Números. por ejemplo, Ay, es verdad. que no sabe leer, o sea, que no se sabe expresar, que no tenés que ser un doctor, un catedrático para ser diputado, no, o senador, pero mínimamente vos tenés que tener un conocimiento Una base. histórico, ¿no? Y nosotros tenemos
Gente que no sabe leer, gente que no sabe escribir, que no tiene que ver con la educación, Claro. tiene que ver con la misma formación. Entonces, es muy triste llegar y ver y decir, bueno. Entonces, estas cosas afectan a veces la credibilidad misma de la gente. Entonces, ¿a quién le votás? ¿No? ¿A quién le votás? Esa pregunta para Tampoco reflexionar, sabemos. ¿no? Para cerrar. ¿A quién van a votar? Muy bien, el profe Me Miguel encantó. aquí con nosotros, clase de política y filosofía espectacular. Profe, ¿sí o no se involucraría en política? Mira, yo... No, es una pregunta que generalmente me hacen y yo la voy a decir con toda franqueza. Yo le voy a robar los libros. a tu Sí, puedes robarte los libros. Igual, están marcados todos adelante. No, mira, si vos me invitás a vivir a tu casa, o a pasar una temporada en tu casa, no sé, che, venite a mi casa, quedate una semana, yo voy a tu casa de Juan, todo bien. Y a la semana salgo de casa de Juan y me encuentro, no sé, ¿y cómo te fue en casa de Juan? A mí me pasa igual, ¿no? A pesar de que yo no soy un nacionalizado, soy un extranjero residente permanente. Sí. Y yo respeto mucho este país, ¿no? Más allá que las políticas también me atraviesan a mí, no es que Obvio. a Sí, mí también, ser residente a mí también le no me atraviesa alcanza todo. fin de mes, no tiene nada que ver. Pero ¿cuál es la diferencia? Este país me abrió las puertas, vivo en este país, amo este país. Entonces, respeto mucho la opinión política de el argentino como tal, Claro. ¿no? Entonces, no emito criterios políticos más allá que tengo mis valoraciones políticas, pero respeto mucho, ¿no? El curso y las opiniones políticas. Entonces, públicamente no hago ni declaraciones políticas, ni me involucro en política, no porque no me guste o no porque no la conozco, sencillamente por el respeto tan grande que le tengo a la Argentina y a usted, a los argentinos. Entonces, no me involucraría en política, pero siempre que me pidan una opinión Va a estar. que sea honesta, real, la doy, no hay problema. Excelente. Bueno, profe, muchísimas gracias. Recomendamos entonces los libros. El libro de Michel Foucault, El poder, una bestia magnífica, y La inquietud por la verdad. Excelente. Bueno, gracias, profe. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dale, nos vemos. Temita- A temita le 36 gustaría. años de la muerte. Y vemos, porque hoy está buenísimo el tema del arte, así El que arte y la está filosofía. re bueno. Por ahí podemos hacer algo parecido. Excelente. Sumamos más gente aquí a la mesa. Sí, me gusta. 6